Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver un acoplamiento de un motor paso a paso, pero en este caso va a ser un acoplamiento de cremallera. Ya vimos en otro vídeo un acoplamiento de un motor paso a paso con un usillo. En este caso sí que vamos a hacer un software y vamos de alguna manera a hacer un sistema un poco más complejo en el que tiene ciertas características de control. Y en este primer vídeo nos vamos a centrar más en explicar un poco la electrónica, el funcionamiento completo del montaje y sobre todo en el software que hemos hecho, en este caso utilizando CISAR y Visual Studio. Bueno, pues aquí ya vemos al montaje funcionando y lo que vemos pues básicamente es que convertimos el movimiento de rotación del motor paso a paso en un movimiento de traslación en el que movemos un carro. A ese carro le hemos puesto un servo pues por complicar un poco el modelo y si os fijáis en los extremos pues hay dos finales de carrera que nos permiten, mediante unas entradas digitales, pues controlar que de alguna manera cuando el carro llega a la posición derecha o al límite de la posición izquierda, pues el motor se pare y digamos incorporar unas características de seguridad al montaje. En este caso, pues bueno, pues como podéis observar, hemos utilizado tarjetas del fabricante canadiense Fitgets. De forma que hemos utilizado una tarjeta para controlar el motor paso a paso y además esa tarjeta tiene 4 entradas digitales que hemos utilizado para conectar los finales de carrera. Esto, bueno, pues nos permite controlar la velocidad a la que se desplaza, digamos, la mesa sobre la que tenemos el servo y hasta cierto punto pues controlar también la posición y siempre un poco pues con la garantía de que cuando la mesa llega al final de su recorrido tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo pues de alguna manera el mecanismo sea seguro y no se fuerce la mecánica del mecanismo. El acoplamiento que hemos utilizado entre que lo veremos ya en el siguiente vídeo, entre el motor y el eje principal que lo une a la cremallera es el típico. Bueno, pues como tratábamos de explicar en el vídeo anterior, que se ha cortado un poco, el acoplamiento que hemos hecho primero entre el motor paso a paso y el eje principal, que realmente el mecanismo solo tiene un eje, pues es un acoplamiento en el que hemos puesto un tornillo sin fin en el motor paso a paso y una corona en el eje principal. Este eje principal, pues luego, como se ve en primer plano, tiene una rueda dentada de 38 dientes, que es la que realmente mueve la cremallera. Luego, lo que es en sí la corredera, pues lo que tiene son 2 finales de carrera, como hemos explicado, y un carro o una mesa, que es lo que realmente desplazamos, sobre la que hemos montado un servo. Bueno, el mecanismo mecánicamente es sencillo, pero tiene unos ajustes que tienen una cierta complejidad, que eso ya lo analizaremos en más detalle en el segundo vídeo. Entonces, para controlar el motor paso a paso hemos utilizado una tarjeta de Fitgets que de alguna manera tiene 4 entradas digitales a las que podemos conectar consumiendo dos finales de carrera y luego hemos utilizado otra tarjeta también de Fitgets para controlar el servo. En el fondo lo que veis es un hub USB pues para poder conectar las dos tarjetas y luego conectar todo el montaje al ordenador. En el fondo, digamos a la izquierda, veis una caja azul que es la fuente de alimentación. Entonces alimentamos la tarjeta del motor paso a paso con 18 voltios, que es la misma tensión con la que alimentamos. Si os fijáis, hay una pantalla a la izquierda con Ls, que es un tacómetro que hemos puesto, simplemente bueno, pues para poder comparar los resultados que nos da la tarjeta de Fitgets con la velocidad real que estamos midiendo en el eje del motor. ¿Vale? Y de alguna manera, pues esa fuente de alimentación también alimenta la tarjeta de los servos, pero en este caso con 5 voltios. Ya explicamos en otro montaje que será una pequeña fuente de alimentación que me había construido y ya, bueno, pues explicaremos sus características más adelante.
Bueno, y aquí vemos en otra fotografía, o he intentado hacer una fotografía en la que se vea el montaje en planta, ¿vale? Para que se vean un poco los detalles, ¿vale? Realmente, pues este montaje no es muy compacto. Yo creo que podría haber trabajado en hacer un montaje un poco más compacto, pero un poco lo he querido hacer no demasiado compacto para que se puedan ver y distinguir bien los distintos componentes, incluso se pueda distinguir el cableado y de alguna manera pues el mecanismo se pueda entender mejor. Bueno, y aquí veis un poco la sencilla interfaz de la aplicación que me he hecho pues para manejar el montaje. Como dicho antes, la aplicación la he hecho en Visual Studio, he programado en C Sharp y como framework he utilizado Windows Form, ¿vale? Muy en la línea, por ejemplo, de lo que explicamos ya en otros montajes anteriores. Entonces, fijaros que la interfaz pues tiene a la izquierda pues dos paneles o que intentan simular como dos LEDs, ¿no? Dos pilotos para indicarme si, digamos, el carro ha llegado al tope izquierdo o al tope derecho. Cuando llega a uno de los topes, pues se colorea en rojo. Por otra parte, pues también hay otro piloto abajo que me dice si el motor está activado o el motor no está activado. Cuando el motor está activado está en verde y cuando no está activado está en rojo. Y luego, digamos, leo de la tarjeta que controla el motor paso a paso, pues cuál es la velocidad, la posición en la que se encuentra el motor y de alguna manera el consumo de corriente del motor. Esto es un sensor que me ofrece también la tarjeta, pero que no es muy preciso. De manera que todos los controles que hay a la izquierda lo que me dan es información y los controles que hay a la derecha son los que me permiten maniobrar el mecanismo, el montaje. Entonces, lo que tengo son como tres botones con el que puedo desplazar a la derecha o puedo desplazar a la izquierda el carro. Puedo pararlo cuando a mí me apetezca y luego tengo un potenciómetro que me permite fijar un poco la velocidad, entre 50 revoluciones por minuto y 200 revoluciones por minuto. Abajo tengo un botón que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero luego lo veremos en el siguiente vídeo, que cuando lo pulsamos, pues lleva al servo a una posición que la llamo down o vuelve a llevar el servo a una posición que se llama up. Y finalmente tenemos el botón de salir. La aplicación solamente permite salir a través de este botón porque al salir hace una maniobra, una serie de maniobras para llevar al sistema a una posición segura y a una posición de partida para que siempre la referencia del desplazamiento o de la posición sea la misma. Eso lo veremos ahora a continuación en un vídeo en el que intentamos manejar la aplicación y ver un poco cómo responde el montaje. Bueno, pues ahora ya estamos en Visual Studio y ahora vamos a intentar ver un poco cómo funciona la aplicación a la vez que vemos un poco cómo funciona el mecanismo, cómo la ejecutamos aquí desde Visual Studio. Fijaros que arrancamos. En el arranque, por ejemplo, pues decidimos subir la velocidad del motor, vamos hacia el lado derecho y vemos como ahora pues se va desplazando la cremallera hacia el lado derecho y cuando llegue al lado derecho pues automáticamente se debería de parar, como se ha parado, vemos que se ha activado el indicador del tope derecho. Fijaros cómo varía la velocidad y la posición, la velocidad se aproxima a la velocidad que marcamos como objetivo. En este caso, como nos estamos desplazando en el sentido contrario, pues de alguna manera la velocidad es negativa y la posición pues va disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto podemos bajar o subir el servo. Digamos que ahora lo vamos a llevar a la posición izquierda aquí, lo vamos a parar aquí y vamos a salir y vamos a ver cómo antes de salir pues hace las maniobras correspondientes para llevar al sistema a una posición segura. Venga, pues ya hemos salido y ya estaríamos. Bueno, pues aquí vemos un poco los componentes electrónicos, por así decirlo, en primer plano. A la izquierda vemos el motor paso a paso, que es un NEMA 11, que tiene, digamos, un desplazamiento angular de 1,8 grados
por paso y que de alguna manera soporta hasta una corriente por bobina de 0,65 amperios, ¿vale? Luego a la derecha, a continuación, lo que tenemos es la tarjeta que controla el motor paso a paso. Si os fijáis abajo, pues de alguna manera pues están las conexiones de las bobinas del motor, y luego arriba está la alimentación y a la derecha están esas entradas digitales, que son 4, de las que hemos consumido 2. Aunque veis 6 conectores, si os fijáis bien, el de arriba, digamos, me da 5 voltios, independientemente de la tensión a la que alimentemos la tarjeta, y el de abajo lo que me da es tierra, me da masa, y de forma que podemos conectar los finales de carrera a tierra y a la salida correspondiente, porque las salidas, digamos, están también con un push-pull, digamos, alimentadas a 5 voltios. Entonces, digamos, lo mejor es conectarlas, digamos, a tierra para que funcionen bien. Luego a la derecha veis la tarjeta para controlar servos, que tiene arriba pues la alimentación. Esta se alimenta con 5 voltios, ¿vale? Y de alguna manera, pues luego tiene a la derecha, pues como los 8 conectores para los 8 servos. Nosotros solamente hemos utilizado uno. Ambas tarjetas pues tienen un conector USB. En el caso de la tarjeta del motor paso a paso es un mini USB, y por eso el latiguillo USB es azul, y el otro es un USB-B típico, que por eso el latiguillo es morado. Y las hemos conectado a un hub USB que no necesita en principio alimentación y que es el que luego conectamos al ordenador. Y en principio, pues esto es un poco a grandes rasgos la electrónica, que ahora veremos un poco cómo la configuramos. Pues aquí ahora lo que vamos a ver es, digamos, un poco las facilidades que nos ofrecen estas tarjetas de Fitgets. Fijaros que en el panel de mando o el panel de control que tenemos en Fitgets, pues aparecen estos dispositivos. Aparece, digamos, la tarjeta controladora de servos, con, vamos a decir, 8 canales. Nosotros aquí solo hemos utilizado el 0, y con los sensores de corriente. Pero bueno, la tarjeta más interesante, que es la que de alguna manera vamos a usar, es esta tarjeta, que tiene un controlador de un motor paso a paso y que tiene también un sensor del consumo de corriente de ese motor, y que luego tiene 4 entradas digitales. Nosotros en este caso pues vamos a usar las entradas digitales 0 y 1, ¿vale? Entonces, bueno, también vamos a usar lo que es el controlador, el motor. Fijaros que el controlador tiene como dos modos, uno para fijar la posición y otro para fijar, digamos, o sea, uno en modo motor y otro en modo avance, ¿no? Uno para fijar la posición y otro para fijar la velocidad. De momento vamos a empezar a ponernos en o a configurar un poco los parámetros estando en modo ROM, ¿no? Entonces ahora en modo ROM, pues lo que hacemos es limitamos la corriente pues aproximadamente a 0,65 amperios, que es lo que soporta el motor, más o menos. Por aquí está. Y luego lo que hacemos también es fijar aquí el índice de rescalamiento, el factor de rescala, que en este caso, y luego explicaré, lo hemos fijado a este valor de 0,1875 y lo fijamos, ¿vale? Y de alguna manera, no, perdón, lo vamos a fijar desde aquí. Vamos a ponerlo en revoluciones por minuto, vamos a poner 10 y vamos a poner aquí, digamos, el desplazamiento angular por paso. Y bueno, nos lo pone, en teoría nos calcula lo mismo. Bueno, la aceleración la subimos para que el motor salga acelerado, y en este caso, pues lo que hacemos es ponemos la velocidad pues a tope, bueno, a tope no, la ponemos aquí como a unas 200 revoluciones por minuto y enlazamos al motor. Entonces ahora ya estamos moviendo en esa dirección. Aquí ahora tenemos que tener cuidado porque no tenemos ningún automatismo como teníamos antes, y tenemos que, digamos, desactivar el motor en el momento que lleguemos. Fijaros que ahora esta entrada ha cambiado a true, ¿vale? Ahora si cambiamos, por ejemplo, la velocidad y la ponemos, por ejemplo, aquí en -173, iremos en el otro sentido
y veremos de alguna manera cómo llegamos al otro extremo de la carrera y de alguna manera activamos la otra posición, ¿vale? Y fijaros que esta entrada de aquí pues ha vuelto a ir a true, ¿vale? Bueno, pues en principio recordaros que con estas facilidades que nos ofrece Fitgets, pues podemos configurar y ajustar bien los parámetros antes de desarrollar el software, ¿vale? Aquí ya estamos enseñando un poco cómo hemos hecho el software, estamos en Visual Studio. Bueno, como os he comentado antes, pues el programita lo he hecho con Visual Studio Community, que como sabéis es una versión gratuita. El programa está escrito en C Sharp y de alguna manera el framework que hemos utilizado es el de Windows Forms. En primer plano, pues vemos un poco la interfaz de usuario que ya explicamos antes. Aquí están un poco todos los controles que hemos empleado. Digamos a la izquierda, pues estos controles y esta información que hemos, o todos estos controles, su objetivo es mostrar información del sistema y a la derecha, pues digamos, hemos puesto aquellos controles que nos permiten manipular el sistema. Como bien sabéis, y ahora vamos a repasar un poco el código, pues en este framework lo que hacemos es una aplicación manejada por eventos, de forma que en este caso los controles que tenemos en la interfaz responden a eventos del usuario y cuando se produce uno de esos eventos, pues se ejecuta el código correspondiente. Lo que pasa que en esta aplicación hemos incorporado un elemento más y es que aparte de la interfaz de usuario, o sea, aparte de los eventos que produce la interfaz de usuario, pues hay otros eventos que producen las tarjetas Fitgets, como es el caso, por ejemplo, de detectar cuando el carro ha llegado al final del recorrido y ha accionado un final de carrera y por lo tanto una entrada digital ha cambiado de estado. Entonces, en este software vamos a gestionar tanto eventos de la interfaz de usuario como eventos de la tarjeta Fitgets y eso la verdad pues nos da bastante pie. Bueno, pues como veis al principio de la aplicación lo que hago es declaro un poco, estos son los constructores de los objetos que me van a permitir manejar los elementos de las tarjetas Fitgets. Manejamos las digital input, las entradas digitales, manejamos el controlador del motor paso a paso, manejamos de alguna manera el controlador de los servos y manejamos de alguna manera el sensor de corriente de la tarjeta digamos, de la tarjeta del motor paso a paso. Aquí luego, digamos, pues nos generamos una función auxiliar, hemos creado aquí como un apartado dentro de este fichero con el código donde estarían todas las funciones auxiliares, que en este caso es una. Y esta es, bueno, pues para hacer log de ciertas operaciones y copiarlo en un fichero, ¿vale? Es, como veis, pues una función muy sencillita que luego pues la llamo varias veces porque tiene aquí 12 referencias, ¿vale? Luego, aquí el primer evento en el que hay código es cuando cargamos el formulario de la aplicación. Y bueno, pues lo primero que hacemos es configurar los controles que tenemos en la interfaz de usuario. Si os fijáis, para accionar el servo, pues he utilizado un checkbox, pero con este código de aquí hago que se parezca a un botón y que además el botón cambie de aspecto y de color en función de que lo pulsemos. Y es como un botón que se queda pulsado, ¿no? Y esto, digamos, no existe como tal un control nativo, pero lo podemos hacer a partir, digamos, de este código y utilizando un checkbox, ¿vale? Luego ya lo que hacemos es inicializamos los componentes de las tarjetas Fitgets. Primero fijaros que inicializamos las entradas digitales y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es utilizar la variable que hemos utilizado al principio, bueno, pues para crear y configurar ese nuevo objeto, llamando un poco lo que es al constructor, especificando, digamos, la tarjeta y el número de serie de la tarjeta y el canal dentro de la tarjeta al que se utilizan, ¿vale? Y aquí es un apartado importante, como estas entradas digitales generan un evento cuando cambien, pues aquí de alguna manera en este código de aquí, este código que voy a subrayar, pues es donde definimos realmente qué eventos son los que dispara, digamos, estos elementos de la tarjeta. Y finalmente, pues lo que hacemos es abrir el canal para que, digamos, las entradas digitales estén disponibles. Bueno, lo mismo con el control paso a paso, pero más sencillo porque, digamos,
digamos, el controlador del motor paso a paso no nos genera ningún evento y como solo hay uno, pues tampoco tenemos que especificar el canal. Sí que es importante que aquí fijamos algunos parámetros que son importantes una vez que hemos abierto el canal, pero después de abrir el canal. Aquí fijamos que el límite de la corriente por la bobina es de 0,65 amperios. Aquí el factor de rescala o de rescalado lo fijamos ese valor un poco críptico de 0,01875, que luego explicaremos de dónde viene, y fijamos la aceleración del motor pues a este valor, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo mismo, volvemos a configurar el sensor de corriente del motor paso a paso. Este es muy sencillo porque realmente tampoco hay que especificar el canal y tampoco hay que definir unos parámetros en el arranque. Luego, finalmente, hacemos lo mismo con lo que es el servo, ¿vale? Y digamos que aquí lo que hacemos es actualizamos la etiqueta que nos indica la velocidad objetivo en función de la posición del trackball. Eso lo hacemos al principio. Y por último, lo que hacemos es activamos un timer, que es un control adicional que hemos metido para, digamos, a intervalos de 100 milisegundos ir leyendo ciertos valores de la tarjeta que llevamos un poco a esas etiquetas amarillas que nos dan información. Bueno, aquí, digamos, ponemos un poco todo lo que ocurre cuando le damos al botón salir, ¿no? Cuando hacemos clic en el botón salir. Y entonces, pues lo primero que hacemos es llevamos al servo a una posición que consideramos segura, que es la que hemos denominado posición up. Aquí llevamos al mecanismo al tope izquierdo para que siempre que arranquemos la aplicación, pues digamos el mecanismo o el carro esté en el lado izquierdo y tengamos siempre la misma referencia en cuanto a la posición. Es decir, esa al arrancar es la que él fija como posición cero y entonces, pues digamos, eso nos garantiza que siempre tengamos la primera aplicación. Claro, como le hemos mandado que se mueva hacia la izquierda, aquí digamos, tenemos que ir explorando mediante un while con un intervalo de 100 milisegundos, pues tenemos que ir esperando hasta que de alguna manera la entrada digital correspondiente pues cambie de estado. Y este, bueno, pues es un ciclo que se repite indefinidamente hasta que la entrada llega a su lado. Pues una vez que ocurre esto, pues lo que hacemos es log y lo que hacemos es desactivamos el motor paso a paso. Esperamos un poco de tiempo, por si acaso, desactivamos aquí de alguna manera el timer, ya no leemos más variables, luego cerramos, digamos, todos los canales que hemos abierto con las tarjetas Fitgets. Por último, le mostramos al usuario de que el sistema ha alcanzado un estado seguro y se va a salir de la aplicación. Y finalmente, pues hacemos log de que vamos a salir de la aplicación y salimos finalmente con application exit pues de la aplicación. Vale, este botón es el que para el motor paso a paso y el que nos permite pararle, digamos, cuando nosotros queramos. Hacemos log y simplemente pues mandamos este comando que es el de engage igual a false. Entonces, a false. Entonces, realmente con esta propiedad de aquí, en el objeto que nos permite controlar el motor, pues cuando está true el motor está activado, está energizado y cuando está falso a false, pues no lo está. ¿Vale? Aquí, y por lo tanto el motor está parado. Aquí digamos que lo que controlamos es el evento de que el usuario le pulse al botón que permite que el mecanismo gire a la izquierda. Y entonces, bueno, pues simplemente, pues como veis, lo que hacemos es poner el motor en modo run. Recordar que tenía dos modos, modo room y modo stepper, o sea, modo controlar la velocidad o modo controlar la posición. Aquí controlamos la velocidad, fijamos la velocidad del motor, ¿vale? Que fijaros que es el valor que nos indica el potenciómetro, en este caso multiplicado por -1, porque queremos que se desplace hacia la izquierda y de alguna manera activamos el motor. Lo mismo con el desplazamiento a la derecha, es decir, en el desplazamiento a la derecha, que es lo que vemos aquí, pues lo mismo, es decir, lo que hacemos es poner el motor en modo room, vamos, o el controlador del motor, fijar la velocidad, en este caso a lo que nos dice el potenciómetro y activar el motor.
Bueno, aquí lo que hacemos es que cuando movamos el potenciómetro, pues actualizamos la etiqueta donde nos dice cuál es la velocidad objetivo, ¿vale? En este de aquí que es, digamos, responde al evento de mover el potenciómetro. Luego, cuando, digamos, el usuario mueva el checkbox 1, ¿vale? Digamos, este es el control que nos permite llevar al servo a una posición o llevarle a otro. Entonces, si el checkbox 1 está chequeado, pues lo que hace es registra que el servo lo llevamos a la posición down y de alguna manera fijamos la posición del servo. La posición del servo en este caso la fijamos en grados, ¿vale? Y lo que hacemos, plum, es activar el servo para que vaya a esa posición. Si, sin embargo, no fuera true, es decir, por lo tanto sería false, pues lo que hacemos es llevarle al servo a la posición de arriba. Y aquí fijaros que tenemos el evento que se produce cada 100 milisegundos gracias al timer que tenemos y lo que hacemos es actualizar el color del panel que nos está diciendo si el motor está activado o está desactivado. Aquí lo que estamos haciendo en este siguiente comando es leer la velocidad, luego leemos la posición y finalmente leemos la corriente. Vale, y aquí están un poco las funciones que están asociadas a los eventos que nos generan las tarjetas Fitgets, que en este caso solamente las entradas digitales nos generan un evento cuando cambian de estado, que eso lo tuvimos que definir cuando configuramos, digamos, ese objeto que maneja esa entrada digital. Y bueno, aquí hay un código un poco críptico que es el que es necesario para que de alguna manera este evento se ejecute en el mismo hilo en el que se ejecuta la interfaz de usuario, ¿vale? Y de alguna manera garantizar que el comportamiento de la interfaz de usuario es coherente. Y aquí en función del estado, pues lo primero que hacemos es cambiamos el panel que nos dice si el mecanismo ha llegado a la izquierda, en este caso porque es la entrada digital cero, que es la que tiene conectado el final de carrera que está a la izquierda. Luego lo que hacemos es deshabilitamos el botón para poder ir hacia la izquierda y luego, aquí hay una sentencia que he tenido que poner para que funcione bien los comandos que le hemos puesto al botón salir, ¿vale? Que es que si el motor está conectado, pues que simplemente salga y finalmente pues lo que hacemos es desconectar el motor. Esto es porque cuando le damos al botón salir se produce este evento porque llevamos el carro hacia la izquierda, pero claro, también como el motor está desactivado, pues se nos produciría un error si lo queremos activar, ¿vale? Bueno, no es que esté desactivado, es que el motor lo hemos ya cerrado, por así decirlo. Y bueno, pues aquí un poco lo que ocurre cuando, digamos, dejamos de pisar el final de carrera. Esto es para el final de carrera de la derecha, que es muy similar al otro. Y en principio, pues este es un poco el código que tenemos y el código con el que manejamos esa interfaz de usuario y manejamos esos dos eventos que nos produce la tarjeta Fitget. Bueno, pues nada, hasta aquí esta primera parte de este montaje que complementaremos con una segunda parte donde haremos el despiece y explicaremos algunas cosas que aquí han quedado en el aire, como por ejemplo ese valor tan críptico de lo que era el rescalado, ¿no? Del motor, de esa configuración de la tarjeta. Bueno, ya tendremos tiempo de profundizar. Agradeceros, como siempre, muchísimo a los que habéis visto este vídeo, que además pues es un vídeo un poco más extenso de lo habitual porque el montaje pues tiene esa complejidad adicional de tener un software, ¿vale? El mecanismo en este caso pues es un poquito más complejo y nada, pues eso, un abrazo y un saludo para todos, a seguir bien, con mucha salud y oye, muchas gracias a los que seguís mi canal y veis mis vídeos.